Buenas noches, bienvenidos a Factor Energético Semanal, un espacio de análisis del sector energía, la economía y la sustentabilidad, con Pablo López Arabia y su servidor Pedro Mentado. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Pedro, un gusto estar contigo y con el auditorio. Muy bien, pues arrancamos Factor Energético Semanal, pues con temas de economía, mi estimado Pablo. El tema de Banjico, ¿Díaz de León va o no va? Pues mira, todo pinta que el presidente ya lo dijo de manera explícita, pues que no lo va a refrendar. Recordemos que Alejandro Díaz de León estaba retomando pues un periodo que había dejado inconcluso Agustín Carstens al momento en que se fue al Banco Internacional de Pagos y que pues esto es periodo de la gobernatura por 6 años, pues en realidad se convirtió en 4 años y me parece que pues la posibilidad de poder tener un periodo más pues se ve cancelada. Sobre todo creo que el punto que quebró la relación entre Alejandro Díaz de León y el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues fue los famosos remanentes de operación del Banco de México. Entonces yo creo que pues el gobierno tenía muy en mente que iba a haber remanentes, al no haberlos y no pues obviamente tener la posibilidad de tener ingresos adicionales, pues esto creo que tensó un poco la relación y ahora el gobierno pues pide mayor transparencia y me parece que pues todo es loable en afán de la transparencia, pero creo que está muy claro la manera en que opera el remanente de operación del Banco de México. Eso está en la ley reglamentaria del Banco de México. Y por el otro lado, también creo que el Banco de México ha intentado ser cada vez más transparente en su comunicación, en la generación de minutas. Entonces yo creo que, no sé, yo ahí estoy un poquito inquieto de que creo que no se politice demasiado una institución tan importante como es el Banco de México, que es una institución que lleva la política monetaria y que es uno de los pilares de la economía mexicana, y que eso no impide que el Banco de México se le pida pues que siga avanzando en este proceso de mayor transparencia, de mayor comunicación más efectiva. Yo diría que no está peleado, pero yo creo que es importante no confundir una señal con la otra. Ahora, parece ser que las cartas, Pedro, ya están echadas y creo que es irreversible. Alejandro Díaz de León no estará en el Banco de México y entonces pues las opciones se limitan a la Junta de Gobierno que tenemos actualmente. ¿Quién será el nuevo gobernador? Pues la baraja está entre los integrantes de los subgobernadores. Yo creo que el candidato que todo el mundo sabe que pues podría ser el favorito o el caballo que va a salir ahí, pues es Gerardo Esquivel. Yo creo que pues en la mente de todo el mundo está Gerardo Esquivel, aunque yo soy de la idea que yo preferiría, si tú me dijeras a quién quisiera ver, creo que Gerardo Esquivel ha dicho que él no le interesa ser gobernador, pero a mí siempre cuando alguien dice no me interesa es que sí me interesa, ¿no? Creo que en el fondo sí. Es como desmarcarse políticamente, pero yo creo que pues ya que las cartas están echadas a andar, Pedro, yo sería de la idea que Galia Borja podría ser una buena opción, porque además sería la primera mujer que comande el Banco de México y creo que tiene una gran solidez técnica y me parece que ha sido muy cuidadosa en sus primeras juntas de ir viendo que está viendo, de que está conociendo la Junta, y yo creo que podría ser la alternativa que yo estaría más inclinado, que si de esa baraja queda los gobernadores, pues yo diría que Galia Borja debería de ser, por muchas razones, la indicada. Ahora, eso no impide que pudiera venir alguien de fuera, porque recuerda que para ser gobernador del Banco de México, primero tienes que ser su gobernador, y eso implica que pues el presidente podría nombrar una terna para ser su gobernador, y dentro de esa terna, pues ya que se haya elegido, el que quiera, pues seleccionar a ese nuevo integrante de la Junta de Gobierno como gobernador. Entonces hay todo un proceso que está ahí en el papel, pero yo te diría que pues me parece desafortunado el encontronazo entre Banjico y el gobierno, y creo que no es nuevo. Te recuerdas que ya había una tensión por lo de las remesas, que pues había tensado la relación entre Banjico y el gobierno, perdón, y me parece que ya está más que marcado el paso y esperamos que por el bien del país y de una institución tan sólida como el Banco de México, se tenga un buen relevo, y creo que Galia Borja podría ser el relevo que pudiera marcar diferencia para la próxima administración. Pues sí, sin duda, un gran tema, considerando que Banco de México es pilar en la estabilidad de este país.
Y bueno, también está el tema de la calificación soberana, que ratifican la calificación a México dentro de todos estos embates de encontronazos en el sector energético y bueno, ajustes en mercados. ¿Qué comentarías, Pues mira, yo creo que es una noticia que es positiva, porque recuerdas que todo el mundo descontábamos la posibilidad de que a México le pusieran dar un downgrade, ¿no? Que pudiera haber una bajada en la calificación. Y creo que en gran parte se debe a que las condiciones han cambiado. Es decir, si vemos, aquí traigo un indicador de mercado que es el CDS, que es el riesgo de crédito de México. Lo tuvimos a mitad de marzo o a principios de marzo, lo tuvimos en niveles de 119 puntos base, cuando realmente a inicios de año estaba en 80 puntos base. Entonces, ¿qué significa? Que eso es cuánto pagas de más en relación al bono americano en dólares. Quiere decir que pagábamos 0.8 más respecto al bono americano, después subimos a 1.19 y ahorita bajamos otra vez a 95. La pregunta es, si el CDS estaba prediciando más riesgo, ¿qué es lo que ha hecho que empiece a disminuir? Muy sencillo. Las proyecciones de crecimiento en Estados Unidos lo que hacen es que la economía mexicana va a ser arrastrada por Estados Unidos. Y recuerda que a final de cuentas, ¿qué miden las calificadoras? Tu capacidad de pago. Y tu Así es. capacidad de pago se incrementa cuando la economía crece. Crece la recaudación, crece la producción, y creo que en ese sentido, pues las calificadoras ven, en el caso de Fitch, que ratificó la calificación de México en el nivel de triple B menos, con perspectiva estable, si no me falla la memoria, pues simplemente lo que estamos viendo es esta característica de que pues las calificadoras, por lo que están viendo es que México va a tener buenas finanzas públicas, que además pues el factor de crecimiento de Estados Unidos y de la economía mexicana, su recuperación pues va a hacer que en realidad pues la economía mexicana se sienta un poquito más holgada. Ahora, eso no impide que hay riesgos en el horizonte. Recuerda que la relación de deuda PIB de México sigue estando alta. Si lo vemos sobre el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, anda alrededor de 49 puntos del Producto Interno Bruto, todavía es relativamente alta, y me parece que en ese sentido, pues la noticia es positiva. Después recordarás que el 29 de abril Moody's también le había dado la confirmación a México de la calificación de grado de inversión en triple. Ellos utilizan la escala de AA1, que es un grado de inversión que México mantiene. En resumen, Pedro, pues es que creo que gran parte del crecimiento de Estados Unidos ha disipado algunos nubarrones para la economía mexicana, y eso hizo que las calificadoras le dieran un voto de confianza conjuntamente con el buen manejo de las finanzas públicas, y creo que es una buena noticia para México que las calificadoras mantengan el grado de inversión para nuestro país. Sí, sin duda le dieron el voto de confianza, pero sin duda también le siguen señalando el tema Pemex, ¿no? Esa apuesta que de alguna manera que lo ven como estarle metiendo dinero bueno al malo, ¿no? O sea, siguen señalándolo ahí. Sí Sí. le dieron el voto de confianza, pero bueno, siguen señalando como uno de los riesgos para las finanzas públicas. Y bueno, también está el otro gran tema, la batalla por el streaming, la fusión de Warner Media con Discovery, mi estimado Pablo. Creo que ya vislumbra una gran batalla en ese gran mercado que ahorita está en crecimiento exponencial. Sí, fíjate que creo que se están reconfigurando, y estas grandes fusiones y adquisiciones en el segmento de medios de comunicación, pues creo que lo primero lo vimos hace unos cuantos meses cuando Televisa señaló que va a hacer una alianza con Univisión para atacar precisamente el mercado de streaming y la producción en español, y creo que las grandes cadenas pues no se quieren quedar atrás de Netflix, que tiene alrededor de 200 millones de suscriptores y que sigue pues dando con todo, y creo que Sí. pues lo que quieren hacer las demás compañías de medios es no quedarse atrás, y creo que esta empresa de Media Warner, que la compró hace tiempo ITT, pues fusionarse con Discovery pues le va a permitir tener penetración en varios segmentos interesantes, porque este consorcio controla o va a controlar pues algunas de las cadenas muy importantes como HBO, como CNN, como TNT, y pues Animal Planet, que es una de las cosas insignia de Discovery. Y también se anuncia por ahí, Pedro, que Amazon anda platicando con los estudios Metro Goldwyn Mayer para poder realmente también hacer otra fusión, y yo creo que pues ahí está el tema, la batalla del streaming
va a seguir, y creo que pues la danza de las fusiones va a seguir tanto en español como en inglés. Pues una de dos, o para unir fuerzas o para comerse al pez pequeño, ¿no? Así que Pues es yo te diría parte que más de, bien es para salvarse. Yo te diría que más bien los medios están viendo que si no se unen, van a ser arrollados por esta tendencia irreversible del streaming, y que particularmente su competidor líder, que es Netflix, ya lleva un camino muy andado, y que Netflix tiene la ventaja de que está participando en televisión, pero también en cine. Y creo que ahí muestra un gran músculo Netflix, y creo que pues saben que todo esto requiere infraestructura y mucho dinero, y la única manera de tener infraestructura y mucho dinero es juntándose. así es. Y bueno, en esta semana el tema de los mercados, después de varias semanas de, ahora sí que de ganancias, viene la volatilidad, bolsas mixtas, el peso a la baja, la mezcla mexicana pierde 3.32 en la semana. Eh, También el Bitcoin en las últimas semanas también ha estado a la baja. Entonces, esta volatilidad que se está viendo en los mercados, mi estimado Pablo. Sí, fíjate que yo creo que es una volatilidad que se explica por lo que comentamos la semana pasada, que hay preocupaciones de cómo se va a comportar la inflación en Estados Unidos, y que eso está haciendo una reconfiguración de portafolios, y que también la reapertura de la economía, que está siendo tan agresiva, está haciendo que compañías del sector tecnológico pues también estén ya tomando utilidades y ganancias, porque puede ser que ya no van a tener el mismo crecimiento que tuvieron en el año de la pandemia. Si vemos el indicador de las tecnológicas, que están agrupados en un índice que se llama el FANG, el que aglutina Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google, ese índice cayó 5% en lo que va de mayo. El índice Nasdaq de tecnológicas cayó 3%, y lo que llama la atención es que el Bitcoin ha sido una montaña rusa con una caída del Sí. 34%. Nada más para decirte que a inicio de años el Bitcoin empezó en 28,000, llegamos a un máximo de 73,000, el Uf, promedio del año ha sido 48,000, y uf, ahorita lo vemos cotizando a niveles de 37. O sea, esto es chas. una montaña rusa a todo lo que da. Ahora, ¿a qué se debe esto? Pues creo que muy sencillo. En el Banco Popular de China señaló que va a poner algunas restricciones a los tokens digitales. Por el caso de Estados Unidos, el señor Jerome Powell dice que en el verano van a sacar un reporte sobre los beneficios y los efectos perjudiciales de tener pagos digitales, y que dentro de esa reporte se van a comentar qué pasa con los Central Bank Digital Currency, es decir, tener una divisa digital. Y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha dicho que hay que tener mucho cuidado que con el Bitcoin no se estén evadiendo impuestos, y ha dicho que aquellas transacciones por un monto mayor de $10,000 tienen que ser reportadas al Departamento de Impuestos de Estados Unidos, el famoso IRS. Entonces me parece que el Bitcoin está en el ojo del huracán, y sobre todo, para rematar, recordarás que este hackeo que tuvo Colonial Pipeline, pues se dice, según un reporte de Bloomberg, que se pagó un rescate de entre 4.4 millones y 5 millones en Bitcoins. Entonces, pues otra vez, el famosa red profunda, y que muchos delincuentes utilizan al Bitcoin para algunas fechorías de obtener utilidades, pues hace que el Bitcoin también pierda un poquito de impulso y de ánimo. Y si a eso le sumamos que el señor Elon Musk pues ha sido el peor enemigo del Bitcoin, primero dijo que sí, y después dijo que es un daño ambiental, y creo que si le sumas todo esto, pues el Bitcoin está en un marejada de información que hace que el cliente esté más disperso, y por eso creo que si tú no entiendes cómo funciona un activo, no entres en ello. Y sobre todo si tienes un patrimonio que te ha costado tanto trabajo construirlo, yo creo que la regla básica de un inversionista es no inviertas en aquello que no entiendas. Y yo Claro. creo que el Bitcoin es solamente para aquellos que tengan el excedente de liquidez y que estén dispuestos a esta montaña rusa de emociones. Lo que tú decías y me has dicho varias veces en estos programas, a quien le gusten las emociones fuertes, que le entre, ¿no? Así De es. alguna Y que manera, sepa que esté dispuesto a perder dinero y que no le duela. Yo que no diría le que duela. son un activo altamente especulativo. Así es. Muy bien. Bien, pues con eso cerramos el bloque de economía y entramos a temas de energía y sustentabilidad. Y bueno, pues en México, el gobierno federal publicó en el diario oficial este tema donde deja ya sin efecto los principios de regulación asimétrica para las ventas de primera mano de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Entonces, son temas que
cantados, que ya se venían, ya nada más era cuestión de la publicación, y pues ya, ya se cocinó este tema, ¿no? Y Sí, en ajá, sí, dime, es dime. la punta del iceberg, como tú has dicho, Pedro, es la punta del iceberg que ya sabíamos que esto iba a venir, que es una cascada legal, que sabíamos que muchas de esas cosas iban a ser desechadas, pero me parece que ahora es la punta del iceberg porque viene una andanada de quejas por la parte en el marco del TME que ya están ahí en filita, que simplemente va a haber quejas por la parte de la ley eléctrica, la ley de hidrocarburos, más lo que se acumule. Y Más por lo que eso se creo que acumule. un elemento clave va a ser las elecciones, porque pues si el gobierno tiene el control de las cámaras, pues creo que los mercados ahí es donde están preocupados de que pues eche en reversa pues ya de manera definitiva la famosa reforma energética. Así es. Bueno, y siguiendo con los temas de energía, el tema de Nord Stream 2, el gasoducto ruso que va para Alemania, que bueno, que sí va a haber sanciones de parte de Estados Unidos y no, pero bueno, ya por ahí parece que se desestimó. No sé, ¿qué comentarías? Sí, recordarás que había una gran tensión en la administración del presidente Trump, ya está operando una parte del Nord Stream, la primera parte que es más o menos 1 kilómetro, 1.7 kilómetros de un tramo del gasoducto. Lo más importante es que esta parte del gasoducto Nord Stream 2 lo que iba a garantizar pues es el suministro de gas natural desde Rusia hasta Alemania, y Estados Unidos le generaba problemas porque recordarías que después de las elecciones con Trump había una tensión entre Estados Unidos de que pues Rusia había intervenido en las elecciones y consideraban que pues el que Europa ahora dependiera del gas ruso pues generaba un problema geopolítico importante. Ahora Estados Unidos señalaba que iba a poner una sanción, al parecer ya no las va a ver, y ahora lo que falta es que terminen ese tramo del gasoducto que le permitiría tener a Alemania pues abastecimiento de manera importante de gas natural. Y creo que esto hay que señalar que también Estados Unidos tenía una preocupación de que debido a la revolución del fracking, pues el fracking lo que genera es gas. Y ahora, pues este gas lo que hay que hacer es que, pues tú has visto que en algunas zonas el gas ha tenido hasta precio negativo, porque no hay Sí, manera de sacar esa cantidad de gas. Y entonces creo que una opción es que el mayor generador de gas licuado de petróleo es Qatar, con casi el 30% del mercado de gas natural licuado, pero después le sigue Australia y Malasia, y el mayor consumidor es Japón, si no me falla la memoria, después de Japón está China, pero en el top 5 está Francia, lo cual significa que Europa también podría verse beneficiado de complementar su matriz con el gas natural licuado, y creo que a Estados Unidos pues le interesa poder mandar esos excedentes al mercado europeo, y creo que también en parte estas posibles sanciones puede ser que implícitamente pues el juego es pues no los vamos a sancionar, pero es además de permitir la entrada de gas natural de Rusia, pues que también se permita pues la posibilidad de que Estados Unidos pueda mandar algunos excedentes. Así que pues a veces no le damos mucho radar al gas natural licuado, Pedro, pero creo que es muy importante porque es una tendencia de que cada vez este gas natural licuado está tomando más presencia en el mercado. pues sin duda la energía, el petróleo, el gas son dos elementos estratégicos a nivel mundial y bueno, pues no por nada muchas guerras, muchos conflictos regionales, ¿no? Entonces, sin duda que es todo un tema. Y bueno, Ernst Young publicó su índice atractivo para invertir en las energías renovables y México lo coloca en el lugar 33. Muy lejos quedó ese lugar número 7 que alguna vez llegó a tener, ahorita ya prácticamente es de los menos atractivos. Sin duda tiene que ver con todos los temas que hay de la contrarreforma eléctrica, la cancelación de las subastas, sin duda tiene que ver con todo esto, ¿no? Y bueno, Y, y, sí, dime. y que recuerda que es lamentable porque México tiene un gran potencial en energías renovables, particularmente la fotovoltaica así y es. la eólica con precios muy competitivos, lo cual es una tristeza que pues en este índice México esté perdiendo presencia, a Sí, pesar de su alto potencial. así es. No, y el potencial, y son las dos tecnologías con mayor desarrollo, donde los precios se han abaratado a niveles muy atractivos, sin duda, o sea, digo, pero bueno, que esto viene se liga muy bien con el tema de el estudio que presentó la Agencia Internacional de Energía, la hoja de ruta para reducir las emisiones del sector energético,
que de alguna manera busca la manera de poner las condiciones para, pues para abatir todo este problema que está quejando al mundo, Pablo. Sí, según la Agencia Internacional de Energía, en este reporte dice que ya hay que desestimar las inversiones en combustibles fósiles, y llama la atención porque la agencia ha sido algunas de las que pues estaba más comprometida con los combustibles fósiles, Así y que ellos es. mismos digan de que ya hay que empezar a bajarle los proyectos, y que sobre todo se requiere más inversión en materia de energías renovables. Tan es así que creo que pues lo que señala es que hay que desechar proyectos de fósiles y potenciar más los renovables. Particularmente se sugiere que de las inversiones que ahorita, ¿te acuerdas que la semana pasada platicábamos que se requieren muchas inversiones, mucho dinero? Pues sugieren que las inversiones deberían de tener un incremento significativo de alrededor de 2.000 millones de dólares a empezar a subir a 5.000 millones para que esta aceleración de la transformación o descarbonización de la economía proceda, y sobre todo para poder garantizar que el cambio climático se alcance la meta de 1.5 grados centígrados de aumento de temperatura, y no los 2 grados que se esperan que pudieran ser catastróficos, y que para eso se requiere pues una reconversión más acelerada de las economías. Así es. Bueno, inversión y política de gobierno, porque finalmente si no hay política de gobierno que apoyen todas estas iniciativas, no hay ni cómo. Y bueno, sin duda, como dices tú, antes se hablaba poco, por ejemplo, de la eficiencia energética, hoy ya se habla de la eficiencia energética. Hay muchas maneras de hacer más eficientes los combustibles en el transporte. El tema del transporte cero emisiones, ya incluso ya es toda una tendencia, ya las empresas están trabajando. Incluso en esta semana Ford lanzó la F-150, la totalmente eléctrica. Es una pick-up, la que conocemos como la Lobo, que ya trae una eficiencia, digamos, ya tiene cero emisiones, ¿no? Es eléctrica. Y que es Entonces, impresionante porque estas camionetas que tienen pues alto tonelaje o que tienen que cargar, que se muevan por parte eléctrica, es un desafío. Y te acuerdas que precisamente es tan relevante lo que tú acabas de decir, Pedro, que nuestros amigos de Bloomberg New Energy Finance han incorporado en su índice para medir los avances de sí, inversiones la eficiencia energética. Quiere decir que no nada más contabilizan las inversiones que hay en renovables, sino también aquellas que están fomentando esta eficiencia energética, y eso nos refiere que pues ahora lo que tenemos que ver es no solamente las renovables, sino también qué se está haciendo para que precisamente sus consumos sean de mejor manera, y creo que pues esto llegó para quedarse, y es una buena noticia, porque recordarás que también la semana pasada platicábamos que lo más difícil es en materia de logística, como tienen que llevar cargas muy pesadas, tanto en la aeronáutica como en la parte marina, pues se vuelve más difícil ahí el avance de la parte eléctrica, y me parece que es muy buena noticia lo que tú dices, que es así que Ford es. ya haya logrado hacer que una camioneta de ese peso pues pueda moverse de manera eléctrica. Así es. Pero bueno, sin duda que el tema del estudio de la Agencia Internacional de Energía es muy importante, porque también enmarca en todo una estrategia donde se pueda generar empleo y pueda también impulsar el crecimiento económico de los países. O sea, digamos, ya están armando estrategias integrales, ¿no? O sea, bajamos las emisiones, impulsamos el empleo, impulsamos la inversión, la innovación y el crecimiento de las economías de los países de los que de alguna manera se integren a todas estas iniciativas, ¿no? Aunque la tarea no será fácil, porque si tú haces cuentas, en el mismo reporte que dice la Agencia Internacional de Energía, sugieren que más o menos para el año 2050 ellos esperan que más o menos el consumo o la demanda que pueda haber ahorita de petróleo, que anda alrededor de, la vez pasada tú dijiste la cifra, 95, 97 95, mil millones de sí, barriles sí. al día. Ellos esperan que realmente para el 2050, si este proceso se acelera de tal manera para prevenir el calentamiento global, sea solamente de 25 millones de barriles. ¿Estás de acuerdo que esto es una Es una cuestión de un cambio locura, radical? es una Es una locura, locura. es casi para ponerlo en números cerrados, es que de un total de 100 te quedes solamente con el 25%, lo cual suena muy agresivo, y la pregunta es, pues si tienes que eliminar el 75% de los combustibles fósiles, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con las inversiones, con la
con el empleo que se genera ahí. Yo creo que eso no va a ser tan fácil transitar de que eliminas de un plumazo 75% de esa industria, porque no sé si el resto de las energías puedan compensar ese 75% que estás eliminando, y yo creo que ahí es donde la meta me parece ambiciosa, pero como dijimos el programa pasado, Pedro, el planeta no espera, requiere de decisiones audaces, y creo que lo que está diciendo estos reportes es que ya hay que hacer cambios más acelerados. Sí, no, y como dices, o sea, no puedes eliminar de un plumazo la capacitación, todo un tema, ¿no? Es realmente complicado. Pues muy bien, y bueno, ya en temas de agenda para la próxima semana, pues como decíamos ya desde la semana pasada, las elecciones ya van a empezar a dominar los temas, ya casi en cualquier área. Los mercados sin duda se pondrán nerviosos, habrá coyuntura, pero bueno, la expectativa es que no cambien mucho, ¿no? O sea, esperemos que no se salga de control esto, ¿no? Independientemente de los resultados de las elecciones. Sí, yo creo que fíjate que es de las elecciones intermedias que más llama la atención, porque creo que se está jugando sobre todo el control de las cámaras, y platicábamos recientemente en una charla que tuve con Carlos Serrano de BBA, el economista en jefe, de que precisamente pues las elecciones pudieran tener un impacto en el tipo de cambio, sobre todo pues si se mantiene esta mayoría calificada, pues es donde el gobierno podría hacer cambios constitucionales que pues podrían echar por atrás muchas de las reformas que pues ahorita estamos hablando. Dentro de ellas es todo lo que tiene que ver con energías limpias, con esta parte de pues donde pudiera haber una participación pública y privada, y pues ahí es donde le preocupa un poquito al mercado, que pues ahora que estamos viendo que requerimos acelerar en ese paso, pues que nosotros en lugar de acelerar nos vayamos 2 pasitos para atrás, y que todo lo que habíamos avanzado, pues esto se revierta. Y creo que otro de los temas que el mercado va a estar muy atento, Pedro, va a ser que la próxima semana se publica la famosa inflación PCE, que es una que más sigue la FED para ver cómo están las presiones inflacionarias. La encuesta de Bloomberg señala que el mercado espera que la inflación subyacente que se desprende de la PCE venga en 2.9. Recordarás que el objetivo de la FED es tener una inflación del 2%, significa que está la inflación alta, y que pues se espera que siga en esos niveles. Si lo vemos con las expectativas de inflación que se desprenden del mercado, pues andan en 2.50, lo cual refiere que pues la preocupación de la inflación en Estados Unidos sigue ahí, y creo que es muy importante mantener eso en el radar. Y en el caso de México, creo que pues de México y Estados Unidos, pues también vamos a tener cifras definitivas del Producto Interno Bruto del primer trimestre. Así es. Recordarás que México y Estados Unidos son los mercados que tienen después de 30 días un indicador oportuno del PIB, que significa que en realidad son de los que tienen mayor velocidad en sacar una primera proyección, y ahora ya tendremos el dato pues más confiable y más definitivo. En el caso de Estados Unidos, se espera un ligero incremento, fue de 6.4 y se espera que se ajuste a 6.5, quiere decir que va a venir, según las proyecciones, mejor crecimiento en Estados Unidos, y eso es una buena noticia, no tanto para la inflación, pero sí para el crecimiento. Y en el caso de México, pues se espera que el indicador se mantenga. ¿Te acuerdas que el primer trimestre tuvimos una caída, si no me falla la memoria, de menos 2.9 a tasa anual? Sí. Entonces, pues posiblemente el dato ya ajustado podría haber un poquito más abajito de lo que pensamos, pero otra vez hay que recordar que realmente el primer trimestre sabíamos que en el caso de México los datos iban a venir flojitos, y que ahora hay que ver qué pasa con el segundo trimestre, y que sobre todo la economía mexicana va a repuntar a partir de la segunda mitad de año, por la apertura y por el motorcito de Estados Unidos. Sí, pues interesante, sin duda la serie de indicadores. También se va a dar a conocer la balanza comercial abril, la cuenta corriente del primer trimestre de este año, la inflación de la primera quincena de mayo. Y bueno, pues sí, como dices, creo que va a haber carnita la próxima semana en materia de indicadores. Y bueno, ya también, ¿sí?, para finalizar, va a estar el Wind Power 26 y 27 de mayo, todo lo que tiene que ver con la generación eólica, y también se van a tratar temas pues de todos los cambios que está habiendo en el sector, ¿no? Ya veremos a ver qué dicen los especialistas al respecto. Sí, yo creo que es importante no perder de vista que, como siempre hemos dicho, el mundo sigue avanzando, y México tiene que tener en cuenta que pues el mundo no para, y que el mundo sigue hablando de renovables, de reconversión, de eficiencia energética, de autos eléctricos, de capacidad de almacenamiento,
y creo que México ahí es donde no debemos de perdernos. Y ya que estás hablando precisamente de esta cuestión de energías renovables, pues también no hay que perder de vista que para el mes de junio va a venir la fórmula eléctrica, que te acuerdas que va a estar en Puebla, en el autódromo ABEP, allá de Puebla, y creo que lo que refiere es que pues la tecnología y hasta las competiciones pues están viendo en el mundo de las renovables y de las autos eléctricos pues un gran potencial, y el mejor laboratorio que tenemos es esta competencia de la Fórmula E, que por cierto viene del premio de Mónaco, que estuvo muy interesante, y pues ahora vamos a tener, creo que con esta desescalada progresiva, yo nada más lo que diría es, está bien, vayamos a ver el automovilismo, a los que nos gusta, pero con los cuidados, para que no se presenten casos tan desafortunados como los que vimos recientemente en el fútbol, de que esa apertura tiene que ser consciente, tiene que ser gradual, para que después no tengamos que cerrar lo que ya abrimos, porque creo que ese esquema de arranque y freno no nos conviene a nadie. Creo que tenemos que hacerlo de manera pausada, y pues yo diría que es una buena noticia que venga la fórmula eléctrica, porque creo que ese es un gran laboratorio, que no solamente es una carrera de autos, sino es un gran laboratorio para ver hacia dónde van las tendencias de los autos eléctricos y la tecnología en este rubro. Así que creo que es una buena noticia para los que nos gusta el deporte automotor, pero ahora no sé si tenemos que decir deporte automotor o deporte de los cables, ¿no? Y de las renovables, porque creo que eso es lo que hace la Fórmula E. Así es. Pues sí, bien como dices, más bien, como diría el dicho, más vale trote que dure que trote que canse. Sin duda que esto tiene que ser despacio y hacia adelante. Muy bien, pues gracias. Concluimos la emisión de Factor Energético Semanal, un espacio de análisis del sector de energía, la economía y la sustentabilidad. Y bueno, estas y otras noticias las pueden encontrar en nuestro sitio www.factorenergético.mx. Muchas gracias, Pablo. Buenas noches. Un gusto, como siempre, Pedro, y que buen inicio de semana a toda la audiencia. Gracias. Hasta luego.